This meeting is being recorded. Hola, muy buenos días. Gracias por conectaros. Soy Vittorio Salerno, Marketing Manager por Maverick AV Solutions Iberia. Gracias por estar aquí en este webinar sobre Microsoft Surface Hub 2S Update. El update se debe al hecho que tuvimos ya un primer webinar de presentación el pasado 30 de abril, 3 días concretamente después de la presentación oficial por parte de Microsoft de esta solución. Y desde entonces sí que han habido novedades que hoy mismo os presentaremos, además que ofreceros más detalle sobre lo que ya habíamos comentado anteriormente. Se encargará del webinar Marc Torné, mi compañero y responsable del área de colaboración de Maverick AV Solutions. Por mi parte, confirmar que la sesión está siendo grabada y que esta misma tarde o al más tarde mañana compartiré con vosotros tanto la grabación del vídeo, de la sesión, perdón, como la presentación que utilizará Marc durante este webinar. Al final de la sesión podéis utilizar el tab Q&A que está en la parte inferior de la pantalla para poder aprovechar y hacer todas las preguntas que queráis. Marc. Muchas gracias, Vittorio. Nuevamente, agradeceros vuestra participación en este webinar. Como comentaba Vittorio, estuvimos analizando y decidimos, oye, vamos a hacer otro webinar para explicar incluso muchas más novedades y las actualizaros un poco más qué ha estado pasando desde entonces, ¿no? Sobre todo también, pues, por aquellos que no pudierais asistir al primero ni lo hayáis visto grabado, pues que tengáis esta oportunidad también de trasladarnos vuestras preguntas y inquietudes, ¿no? Entonces, sin más, presentarme nuevamente, soy Marc Torné, BDM de colaboración, y mi trabajo en Maverick consiste principalmente en ayudaros a fomentar la colaboración en el entorno de trabajo. Y para ello, pues, tenemos todo este portfolio de soluciones audiovisuales profesionales en Maverick que ponemos a vuestra disposición para que podáis, pues, vender más y mejor, como siempre decimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sin más, empezamos. La agenda de hoy no hay mucha diferenciación de la que vimos en el anterior webinar, pero sí que veréis un poco la presentación que se hizo en el 17, que anunció Microsoft, las novedades o características del Hub 2 y entraremos en profundidad en mucho más detalle de lo que nos depara. Veremos cómo el software es clave para potenciar todas estas reuniones colaborativas. También entraremos en detalle sobre cómo se estructura el canal y cómo registrar estas oportunidades clave para asegurar, pues, stock y descuentos adicionales. Y entonces también de alguna manera veremos cómo desde Maverick os podemos ayudar. También con esta serie de eventos, webinars presenciales y online que vamos a realizar y veremos en detalle qué es lo que nos depara hasta julio, ¿no? Pues sin más empezamos. A partir de ahí, ¿qué se anunció el 17 de abril en Nueva York en un evento, pues, realmente realizado solo para la prensa, ¿no? Entonces, en ese 17 de abril se anunció algo que muchos ya intuíamos, ¿no? Y es que la Surface Hub no iba a ser un solo dispositivo, sino una familia, y que además iba a ser un dispositivo bastante más maduro, y porque lo que se indicó en ese evento forma ya parte de esta familia de Surface, que todos conocéis de Microsoft. Y de ahí, pues, muchos ya habéis visto vídeos, muchos habréis visto blogs. Yo voy a hacer un breve resumen, nada nuevo, de todo lo que está disponible online, ¿no? Entonces, de acuerdo. Lo primero de todo, ya lo veis en este pequeño GIF animado. Oye, totalmente móvil. Cuando digo totalmente móvil, es que si os fijáis en la parte inferior disponemos de una batería que nos permite, pues, trabajar sin estar enchufados y sin cablear el equipo a ningún lado, ¿no? Totalmente, pues, tanto presentación inalámbrica como eléctricamente podemos trabajar y llevárnoslo allí donde queramos, ¿no? Por eso, uno de los principales titulares y novedades de que se anunciaron esa noche, pues, son los partnerships que hizo Microsoft, ¿no? Principalmente con dos grandes fabricantes, en este caso Steelcase, para los soportes, y veremos en detalle las dos opciones que tenemos disponibles, tanto soporte a pared como soporte en ruedas, que es el que estáis viendo en la imagen.
También veremos en más detalle la batería integrable, y en este caso el fabricante elegido ha sido APC, y que a día de hoy ya nos están reportando que da algo más de la autonomía indicada de inicio, de estos 100 minutos, sino que incluso llega a las 2 horas, ¿no? Bueno, también explicaron cosas que nos dejaron ciertamente pues, sorprendidos, como puede ser el hecho de que también esté disponible la opción sin PC, ¿no? Y también pues, que tendremos a disposición distintas opciones de sistema operativo, no solo el Enterprise, como hasta ahora, sino también podemos trabajar con Windows 10 Pro. Todo esto estará disponible a finales de 2019. Pero lo que todos ya queríamos un poco saber es cuándo, ¿no? Y esto, pues, siguen manteniendo esas fechas. El Surface Hub 2S, entraremos en más detalle, para los que todavía no lo sepáis, es hardware nuevo con el mismo sistema operativo, las mismas aplicaciones, el mismo software que la versión 1. En cambio, la Surface Hub 2X, que también se dieron muchos más detalles en esta rueda de prensa, pues ya nos permitirá rotación, tiling, acceso multiusuario, y veremos qué quiere decir esto de que esté conectado en la nube, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea una solución completamente cloud? Y cómo pues, estas soluciones cloud van a fomentar el uso de todo el entorno, el ecosistema Microsoft, Office 365, Azure, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gran novedad de la noche, pues en este caso, y algo que quizá os adelantaba anteriormente, es que sería una familia, ¿no? Que no sería un dispositivo único o solo, standalone, sino que en este caso lo que veis en esta foto es que en un momento dado Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, desveló pues una cortina y nos mostraba pues este display de 85 pulgadas, en este caso acompañado con otros dos de 50 pulgadas, como los que estábamos comentando, el Hub 2S, ¿no? Y así pues convertimos la familia Hub 2S en dos grandes productos, 50 y 85 pulgadas. ¿Cuándo está disponible el 85 pulgadas? Pues a principios de 2020, indicamos, ¿no? Casi, incluso los rumores indican que casi podrá estar disponible algo antes que la versión X, ¿no? Su versión en la nube, desplegando todas estas nuevas funcionalidades. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en las características y la hoja de ruta, que es lo que nos ofrece realmente Hub 2S, ¿no? Entonces, como os comentaba, ¿no? Trabajo en equipo sin barreras. Este es el moto de Microsoft para esta serie, para esta solución Hub 2S. Y lo que vamos a encontrar es que pues, realmente el diseño es muy fino, muy elegante, y lo que nos permite es convertir cualquier espacio de trabajo en una sala de reuniones, en un espacio para trabajar en equipo, ¿no? Realmente. Y que realmente el no estar conectado a ninguna toma de red, podemos llevárnoslo allí donde queramos. Yo siempre cuento que una de las mayores fricciones a día de hoy para fomentar esta colaboración que os decía al inicio es eliminar las barreras, ¿no? Eliminar las fricciones al pasar del escritorio de trabajo a la sala de reuniones. En esto Microsoft creemos que ha dado la tecla, ha encontrado la forma de hacerlo, sobre todo por esta movilidad, ¿no? Por esta capacidad totalmente móvil y también no solo por el soporte, sino también por la batería, ¿no? Que nos permite pues, llevárnoslo allí donde queramos. Y sobre todo en un entorno cada vez más open space, donde los clientes a los que os dirigís pues ya no solo colaboran en la oficina y en las salas de reuniones. Y por tanto, lo que además completa su solución es con esta solución pues ya con Microsoft Teams, con software, como os decía anteriormente, y más los accesorios como la cámara y la microfonía que veremos a continuación, lo que nos permiten es con videoconferencia, con Teams, acercar aún más los equipos remotos y que trabajen de la misma forma local, casi de la misma forma local como remotamente, ¿no? Y pues con otras aplicaciones pensadas exclusivamente y adaptadas para trabajar en este dispositivo, pues fomentar el verdadero trabajo en equipo, ¿no? Que es lo que veremos también un poco con Microsoft Whiteboard y las novedades que hay en esa área, ¿no? Un poco más de detalle, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues vemos que el monitor es mucho más ligero. Cuando decimos mucho más ligero, si anteriormente estamos pesando 48 kilos, pues hemos reducido casi 20, ¿no? Estamos en 28. Algunos habréis detectado que quizás haya deformado la imagen. No, para nada. La relación de aspecto no es 16:9, es 3:2. Por tanto, la resolución es 4K+, que es algo más que 4K. Entonces, estamos hablando en 3840 por 2560 píxeles.
Pues ahí hay muchos rumores, preguntas al respecto de cómo pues, se va a visualizar, qué va a pasar. Lógicamente, todo esto vamos a ir dando respuesta en los próximos días, ¿no? El potencia de cálculo, pues realmente todo lo que ha hecho Microsoft es potenciar aún más todo, pues, tanto el display como la tecnología alrededor del mismo, ¿no? Tanto cámara como microfonía y por eso, pues reducir mucho los sensores, trabajar con sensores de ocupación Doppler nos permite activar el display solo acercarnos, de sensores de luz ambiente nos permite ir adaptando la iluminación de las candelas del dispositivo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, dotarlo de una conectividad pues sin iguales que nos permite pues trabajar como queramos realmente, ¿no? Accesorios, pues veremos en breve el lápiz y la cámara y veremos pues estos soportes y accesorios de terceros, en este caso de Steelcase y APC. Como os comentaba, tendremos distintas opciones, tanto trabajando con el sistema operativo Windows 10 Pro como adquirir el monitor sin procesado. Todo esto llegará a finales de año, ¿no? Para mí, importantísimo, aquí veis un poco cómo quedaría, ¿no?, en un escenario. Como veis, el diseño es suficientemente elegante y el cableado estratégicamente en el soporte de ruedas y en el de pared es estratégicamente escamoteado como para que no se vea en ningún caso, ¿no? Y aquí veis un pequeño escenario, un pequeño render de cómo sería pues ambas soluciones, tanto a pared como móvil. A partir de ahí, indicaros que sobre todo que los accesorios no son, digamos, no están incluidos. ¿Y qué debemos incorporar a nuestra solución? Pues tanto un soporte móvil o un soporte a pared, que es importante que tengáis presente, no es BESA. O sea, no podemos sustituir estos soportes por otros soportes, sino que tendrían que hacerse a medida. Si queréis otra solución de soportación, estamos convencidos que a la larga van a aparecer otros fabricantes de soportes compatibles, pero a día de hoy Steelcase es el único fabricante homologado y certificado por Microsoft. Aquí abajo os dejo un par de recursos, tanto desde la web de Steelcase como la web de APC, y un vídeo muy interesante en el que podemos ver realmente pues todo el setup, toda la configuración, tanto en móvil como en pared, y cómo realmente la batería queda perfectamente integrada en el soporte, ¿no?, móvil en este caso. Lo que os decía, la batería. Aquí veis un pequeño GIF animado con toda esta parte de la integración que os comentaba, ¿no? La clave es que tenemos este cableado fácil de escamotear dentro del soporte y además tenemos estos indicadores que nos indican el estado en el que está la batería autónoma, ¿no?, cuando está trabajando de forma autónoma y no conectada a la red. Cuando está conectada a la red, el equipo también va conectado al display y, por tanto, pues va cargando siempre la batería, ¿no? Estamos hablando de lo que os decía, perfectamente integrada, más de 100 minutos, a día de hoy 2 horas, ¿no? La estética pues es algo en lo que se ha trabajado muchísimo, como podéis observar. Importante mencionar aquí, sé que algunos que asististeis en el webinar anterior ya habéis traspasado reservas y habéis indicado pues, que os interesa totalmente la solución totalmente móvil, es decir, incluyendo el accesorio de la batería. A día de hoy no hay precio cerrado para Europa todavía y es porque se ha retrasado su entrega, que está pensada a día de hoy para el último trimestre de este año, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta. Porque la pregunta que todos tenéis en mente es cuándo estará Hub 2S disponible aquí en España. Eso es algo de lo que se anunció el 7 de mayo. Finalmente los precios y la disponibilidad se anunciaron el 7 de mayo para Europa. Entonces, a día de hoy se sigue en vigor lo que estuvimos comentando de agosto, finales de julio, agosto, ¿de acuerdo? Para todos los demás productos. Cámara. Lo que hemos comentado un poco también con el display, pues lo traspasamos a la cámara. La resolución 4K es un ángulo de visión 90 grados. En general, lo que os decía, todos los componentes han sido mejorados muchísimo en esta nueva edición, en nuestra nueva versión de la Hub 2.
Y la pregunta también clave, o sea, si estamos hablando de que el display va a rotar, ¿dónde va a ir conectada la cámara? ¿Es una cámara que está fija? Pues evidentemente no. La cámara se puede montar en cualquiera de los lados del display, es decir, la parte tanto superior como inferior y los laterales, de forma que podemos habilitar cualquier configuración que tengamos en mente. ¿Por qué? Porque su conectividad se basa en USB-C y además de estos pines que veis un poco en las imágenes anteriores, que ahora lo veremos en más detalle, ¿no? A nivel de conectividad, veis un poco aquí, ¿no? Para mí destacaros el USB-C, el que nos permite pues, sincronización de vídeo, audio y touchback, es decir, que si tenemos pues, otro dispositivo Surface tablet, pues podríamos tener aquí completamente la interactividad desde el dispositivo. Y al mismo tiempo destacaros también la salida de vídeo, ¿no? Lo que nos permite, de alguna forma, trabajar en conceptos de salas compartidas, o sea, que sea un dispositivo compartido por muchas salas en el que me lo llevo de una a otra y pues tengo la sala equipada y lo que estoy trabajando en el display de 50 pulgadas lo muestro en un display de gran formato adaptado a la tipología de la audiencia, ¿no? En este caso, si estamos hablando de salas tipo Ágora, salas auditorios o salas de reuniones de más personas, lógicamente con un display de 50 pulgadas puede quedar insuficiente, ¿no? Vemos un poco más cómo completar todo el ecosistema de colaboración y por eso hemos creado una serie de recursos que veremos más adelante. A nivel de audio, pues lo que os decía, pues también se han centrado muchísimo en mejorar los componentes y también en ocultarlos. A simple vista, muchos de vosotros no os habréis ni fijado en dónde pueden estar los altavoces. Quedan completamente integrados en el equipo. Dos altavoces frontales, L y R, que estáis viendo en la imagen animada, y un subgrave, ¿no? Entonces, los micrófonos que veis aquí resaltados, el de color blanco, están en el marco, que como veíais anteriormente, el marco es de 15 milímetros, mucho más reducido que en la versión anterior, ¿no? Entonces, y a ver si os puedo dibujar por aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando giraremos? Pues tenemos un altavoz durmiente. Al girar, pues con el nuevo cartucho que habilitaremos con la versión 2X, quedará habilitado. Y al mismo tiempo los micrófonos, ¿de acuerdo? Que quedarán, pues están en estado latente esperando a habilitar las nuevas capacidades o cambiar el procesado del dispositivo para desbloquear todo este potencial, ¿no? Entonces, al poder rotar el dispositivo, lógicamente, pues los micrófonos también cambiarán, ¿no? Perdonad, ahora. Cuando os decía que han mejorado mucho los micrófonos, es que veis 8 micrófonos que están en formato beamforming, lo que fomenta, pensados para captar el sonido de la parte frontal del display, ¿no? Y no los sonidos procedentes del lateral o de la parte posterior. Al mismo tiempo, todo el procesado que os decía, ya no el latente, sino el que está con el dispositivo inicial, el Hub 2S, permitirá pues, incorporar una funcionalidad llamada Smart Voice Automatic Gain Control, que básicamente es un algoritmo que lo que nos permite es reducir el ruido ambiente y potenciar la claridad de voz y del mensaje hablado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis un poco las señales de voz o de audio captadas mucho más mejoradas, ¿no? De alguna forma, para pues esto, que el mensaje se entienda y llegue pues completamente limpio. Como decíamos, acercar los equipos remotos es uno de los objetivos que persigue este dispositivo. Otra pregunta muy interesante es, bueno, ¿y los accesorios? Pues el dispositivo Hub 2S viene con un lápiz y una cámara incorporados. Lógicamente, lo que os comentaba de los pines de la cámara, y veréis algún vídeo incluso por internet de Microsoft, donde golpean la cámara, tiene una suspensión realmente, bueno, digamos, casi elástica, que lo que permite pues, es evitar roturas, ¿no? Incluso, pues, de alguna forma, nosotros tendremos también stock para recambios y pues también podemos trabajar en formato múltiples cámaras. Como sabíais anteriormente, pues la versión 1 incorporaba 2 cámaras, en esta ocasión tan solo una.
con este ángulo de captación y esta resolución podremos en muchos de los escenarios sea suficiente. Pero sí que es verdad que cuando desbloqueemos Hub 2X pueden haber nuevas configuraciones y escenarios donde podemos trabajar con múltiples cámaras y con la autorrealización que ya tenía la versión 1. A nivel del lápiz, en este caso el lápiz ahora es magnético e incorpora una batería AAA. Antes recordáis que la versión 1 pues, era recargable con una docking. En este caso ya no hará falta hacer este escenario, simplemente pues, abrir, cambiar la pila, y una pila que se está estimando que pueda durar un año o incluso 2 en función del uso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Entonces, hemos dicho que es un display de 50 pulgadas, pero que tiene una relación de aspecto 3:2. Entonces, eso, en comparación a las 55 pulgadas, relación de aspecto 16:9, nos lleva, como veis en la imagen, a que las dimensiones casi sean iguales. A nivel de peso hemos visto que es un 40% más ligero, 28 kilos. A nivel de resolución hemos pasado de 1080p a 4K+. La cámara también ha pasado de 1080p a 4K. Y los accesorios. No hay teclado, ¿de acuerdo? O sea, la Hub 2 no se suministra con teclado. Bueno, entendíamos que era algo para la configuración y demás, que ahora pues que es bastante más sencillo también con la migración hacia Teams. Contaremos esto en futuros webinars. Veis lo que os comentaba de la batería, tanto del lápiz como de la solución de soporte móvil, que lo que nos permite es que sea realmente la solución por primera vez, sea la primera solución totalmente móvil. Estas soluciones se habían visto en entornos más healthcare, pero no en entornos corporativos, ¿de acuerdo? Y bueno, las soluciones de montaje, ¿no? Donde realmente, pues tanto la solución de pared como la móvil están pensadas para poder fomentar estas funciones que os decía en un futuro, ¿no? La rotación, el tiling, o sea, todo un poco, pues, pensado. En este caso lo que vemos es la gran diferencia, ¿no? De que hay un contenido brutal y un diseño modular para ir viendo la hoja de ruta, completando la hoja de ruta que veremos a continuación, ¿no? Y los puertos que os mencionaba anteriormente, no voy a entrar mucho en detalles técnicos aquí porque lo haremos en futuros webinars, pero bueno, total conectividad. No lo he comentado, pero sí que es verdad que incorporamos pues toda la conectividad inalámbrica, ¿no? O sea que al final para conectarnos al display no será imprescindible hacerlo con el USB-C que os decía o con DisplayPort o con HDMI, sino que todo esto son opciones que tenemos incluso para añadir fuentes externas que no sean la propia cámara, pueden ser otras fuentes pues, de multimedia, ¿no? Como cámaras de otros fabricantes como Logitech, ¿no? Diseño modular, un poco lo que os decía, ¿no? Pues al final, cambiando este cartucho, lo que vamos a conseguir es desbloquear todas estas funciones. Y como veis, el soporte está todo pensado, el diseño de Steel que está todo pensado para fomentar esta rotación, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues activar estos altavoces y array de micrófonos, estos 8 micrófonos que os decía, durmientes, pues activarlos para justamente adaptar esta funcionalidad, ¿no? Y poder también hacer estas videoconferencias, este concepto que a lo mejor algunos ya habéis visualizado, hacer estas videoconferencias en formato vertical, ¿no? O sea que al final cada vez trabajamos de una forma más no tan sentados, cada vez más somos más móviles, estamos más en movimiento. Esto es también un cambio generacional que, como sabéis, Microsoft estudia mucho. Entonces, pues bueno, simplemente evaluar ese concepto y ver si encaja pues también en vuestros clientes finales, ¿no? Tiling, pues esa sería la función Video Wall. Y luego en multiusuario, el acceso por parte de múltiples usuarios al display, eso realmente va a ser bastante novedoso. A día de hoy lo podemos hacer ya con la aplicación de Microsoft Whiteboard y lo veremos un poco más adelante. Pero claro, que lo podamos trabajar múltiples usuarios en un display, en distintas secciones del display. Cuando digo múltiples usuarios, pues en este caso pues puede ser 2 personas trabajando con el display más otras trabajando desde sus dispositivos con Windows 10. Todas compartiendo información y trabajando conjuntamente, ¿no? Y compartiendo estos trabajos, ¿no? De alguna forma es todo pensado para articular y potenciar el software del ecosistema Microsoft. Y completamente en la nube que
además sigue en esta dirección, no OneDrive, todo el suite de software de Microsoft, ponerlo pues realmente como si fuera un dispositivo más que genera y que es capaz de visualizar este contenido que tenemos y datos que queramos subir a las plataformas y gestionarlos también remotamente desde Intune y demás, ¿no? Bueno, al final aquí veis un ejemplo de lo que os decía de múltiples cámaras, de lo que os decía del video wall y cómo pueden convivir distintos escenarios, incluso no necesariamente para salas más grandes necesitaremos el display de 85, podemos trabajarlo con este formato o podemos crear soluciones de efecto wow para distintos espacios pues corporativos, ¿no? Para mí es importante que veamos qué ha pasado hasta el día de hoy, ¿no? Os decía inicialmente, 17 de abril se anunció este lanzamiento en Nueva York. Estuvo previamente disponible para reservas en Estados Unidos. Por tanto, tenemos todo el bagaje de lo que ha pasado en Estados Unidos antes de que pasara aquí en Europa, ¿no? ¿Cuándo ha empezado todo a moverse aquí en Europa? Pues a partir, aquí ponemos 1 de mayo, esa fecha se retardó porque, bueno, al final era el Día del Trabajador y no la escogieron muy bien. Al final la movieron al día 7. Entonces, a partir del día 7, pues ya empezamos a recibir reservas sobre estas unidades, ¿no? Como sabéis, pues ya pasó también con la versión 1, han trabajado mucho para evitar ese colapso de unidades o para evitar, digamos, ese retraso, ¿no? En las entregas. En este caso, pues para nosotros es vital que trabajemos conjuntamente para tener el stock necesario porque al final competimos con otros países, o sea, para esta reserva de stocks. Y los clientes finales son clave. Es decir, Microsoft lo que quiere es identificar muy bien dónde van a ir estas unidades y si hay un proyecto detrás. Por tanto, si tenéis oportunidades, es el momento, sobre todo también para acceder a lo que veremos más adelante de los programas que ha puesto a disposición Microsoft para poder acceder a descuentos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, como también se lanzó anteriormente en Estados Unidos, la disponibilidad va a ser, inicialmente se va a atacar el mercado americano. Entonces, en julio se estima que esté disponible en Estados Unidos y nosotros, como os comentaba anteriormente, mantenemos la fecha para agosto. Bueno, ¿y qué nos depara, ¿no? A partir de ahí, ¿qué irá llegando? Pues lo que hemos comentado de los sistemas operativos, del display sin procesado y a partir de ahí también entendemos que por los feedback que tenemos de Microsoft llegará previamente el display de 85 pulgadas y después se producirá durante el 2020 el lanzamiento de la versión 2X. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? Realmente familiarizarnos mucho con el entorno software de Microsoft. Sé que hay muchísima gente que está totalmente familiarizada con Teams y Whiteboard y el Office 365 y el suite de Microsoft. Para los que no, vamos a ver qué acciones vamos a poner en marcha para que las conozcáis mucho más, ¿no? Yo a día de hoy simplemente voy a daros unas pinceladas de por qué estas reuniones van a ser más colaborativas con este software, ¿no? Y qué tiene en mente Microsoft para potenciar incluso más esta colaboración en la sala de reuniones mediante su suite de software, ¿no? En este caso, nosotros llamamos soluciones colaborativas y hemos creado un suite de soluciones colaborativas para salas de reuniones y el software creemos que es clave entenderlo y trabajarlo bien. En este sentido, dos pilares, Teams y Whiteboard, y en base a esos vamos a construir también un poco la propuesta de valor, ¿no? Al final es lo que os decía en el último punto del moto o del mensaje de venta de Microsoft sobre este producto. Es cómo no interrumpir el flujo de trabajo, cómo no interrumpir cuando se están creando las ideas y que sea un proceso sin fricciones cuando me muevo del espacio de mi sitio de trabajo, de mi escritorio, a la sala de reuniones o cuando estoy trabajando en remoto.
¿por qué tengo que tener peores condiciones o estar en una situación inferior, de inferioridad con mis compañeros si estoy en remoto? Eso es lo que ha trabajado muy bien Microsoft, sobre todo con Teams, ¿no? El eliminar los correos, etcétera, etcétera. Y lo que quiero dejaros claro aquí, no entrar en detalle, es hay 2 vídeos muy clave que ha trabajado muy bien. Si no lo habéis visto, Microsoft ha creado una serie de 7 vídeos de 3 minutos para las cosas que, como os comento, entienden que son prioritarias. Uno de ellos es Microsoft Whiteboard y la experiencia alrededor de ella, que lo veis aquí. Cuando os llegue pues, el fichero de la presentación, todo esto es clicable y podréis acceder a ellos. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia con Teams? A día de hoy, Teams permite hacer videocomunicaciones con 4 feeds de vídeo, 4 señales de vídeo, pero también permite hacer streamings de hasta más de 200 personas. O sea, podéis desarrollar mucho negocio alrededor de esto, ¿no? Pero para mí, lo que quizá muchos no conozcáis es Whiteboard, ¿no? Microsoft Teams es como el pegamento a partir del cual podemos ir abriendo distintas soluciones. Whiteboard lo que nos permite es loguearnos también en Teams ahora y loguearnos también exclusivamente para la aplicación. Entonces, dentro de la aplicación, muchísimas nuevas características basadas en inteligencia artificial. Ya teníamos en Whiteboard 2016, pues, el cambio de formas, ¿no? El reconocimiento de formas, si dibujamos una redonda nos la acababa de hacer perfecta, pero ahora tenemos novedades muy importantes, ¿no? De forma que si alguno tiene la letra igual de mala que la mía, pues el reconocimiento se lo convertirá en una letra intuitiva y inteligible para todo el mundo. O cosas, por ejemplo, como disponer de una regla, reconocimiento de texto que os decía, y estas tablas, ¿no? Si trabajáis mucho en Excel o estáis trabajando una ideación o un plan de negocio, pues estructurarlo de una forma un poco más intuitiva y fácil, ¿no? Y sobre la marcha, lo que os digo, el algoritmo también aprende. Entonces, pero para mí la herramienta que es la que pongo al principio de todo, Magic One, la varita mágica, esto es la clave, ¿no? ¿Y por qué? Porque no todo el mundo está trabajando en una pizarra colaborativa, no todo el mundo está delante de una pizarra de ideación. Entonces, muchas de estas salas siguen equipadas con rotafolios o con flipcharts analógicos. O sea, ya ni digitales. Entonces, ¿cómo si mis compañeros o otra delegación de la empresa está trabajando en este formato porque todavía no han desbloqueado la inversión o por lo que sea, porque lógicamente entendemos que no todas las salas pueden estar equipadas con soluciones de este tipo, las podemos incorporar dentro de nuestro proyecto. Y lo que hace Magic One es convertir estas fotos a tinta digital, ¿no? Entonces, las tenemos dentro de nuestro proyecto. Y además podemos moverlas de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que podéis ver en Microsoft Whiteboard Experience que os indicaba aquí arriba. ¿De acuerdo? Para mí es importante, perdonad que os elimino esto de aquí. Para mí es importante que también se entienda el programa de canal y esto registro de oportunidades, ¿no? A día de hoy, el programa de canal ha cambiado. Eso no quiere decir que sea abierto, en el sentido de que Microsoft tiene que llegar a un acuerdo con cualquiera que esté interesado en distribuir estas soluciones. Y luego, pues hay distintos beneficios en función de los compromisos adquiridos, ¿no? ¿Estos compromisos en qué se basan? Pues en formación de los empleados y en pues objetivos de facturación alcanzados, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso lógico de un Authorize que pueda llegar a ser Silver o pueda llegar a ser Gold, ¿no? Entonces, y acceder a pues, nuevos beneficios que veis aquí listados. En cualquier caso, todos pueden registrar operaciones y estas operaciones que se registran están estructuradas en Deal Registration, ¿no? Este Deal Registration ha bajado de 5 unidades a 3 unidades. Cuando digo todos, quiero decir todos los que estén aprobados por Microsoft, ¿de acuerdo? Como Authorized. Si estáis interesados en distribuir y no lo sabéis, hacednos llegar vuestras peticiones y os ayudaremos a gestionarlo con Microsoft. En cualquier caso, Deal Registration es clave porque si tenéis oportunidades con más de 3 unidades, pues
ahí habrá un añadido en descuento, ¿no? Este descuento oscilará entre el 3 y el 7% en función de pues, el nivel dentro del canal de Microsoft que veíamos anteriormente, Authorize, Silver o Gold, ¿de acuerdo? Pero además, como os decía, como es un producto mucho más maduro, Microsoft ha puesto en marcha un programa que se llama Accelerate, que lo que nos permite es, de alguna forma, desbloquear descuentos en función del número de unidades, ¿no? Distintos tiers o distintas franjas a las que vamos desbloqueando, ¿no? De 1 a 9, de 10 a 20 y de 20 a 50, ¿no? Y así, pues, podemos ir añadiendo, ganando algún descuento adicional que nos ayude pues, a mejorar el margen o a traspasarlo pues, al cliente final, ¿de acuerdo? Este Accelerate, pues básicamente se puede solicitar en cualquiera de las operaciones. No hay unas unidades mínimas como os indicaba para el registro de oportunidades. Entonces, ¿cómo funciona el registro de oportunidades? En este caso, lógicamente, uno de los beneficios de ser Silver o Gold es acceder al portal de Microsoft y ser autónomo en ese sentido. Los Authorized, pues podéis hacerlo apoyándonos en nosotros, ¿no? Luego también veis Special Pricing. Special Pricing, pues ojalá tengamos muchas oportunidades de más de 100 unidades. En cualquier caso, importante, para registrar las oportunidades es clave identificar pues, presupuesto, quién decide dentro de la empresa, si de alguna forma está ligado a un tiempo, es decir, cuándo se va a hacer esta inversión, etcétera, etcétera. Sin esta información, muy probablemente la operación o el proyecto venga denegado, ¿no? También lo que os comentaba es mucho más maduro en el sentido de que hay muchísima información disponible. Para mí, la clave es que podáis acceder a Hub2S Partner Guide y ahí veréis una única página con toda la información. Todos los enlaces a todo lo imprescindible está en esta única página. Todos los enlaces a los webinars que ha ido haciendo Microsoft, todos los enlaces a información técnica complementaria. Aquí encontraréis todo lo que queráis. Realmente, mucho material de marketing a vuestra disposición y realmente mucho más completo que en la versión 1, que, como os decía en el anterior webinar, era el secreto mejor guardado, ¿no? En esta ocasión no es así. O sea, tenéis mucho material para poder trabajar una propuesta de valor potente y transmitirla a vuestros clientes. Nosotros también ponemos a vuestra disposición mucho material. En ese sentido, encontraréis en Novatec Data pues, tanto guías de este ecosistema de soluciones colaborativas, este ecosistema Microsoft. Aquí veis lo que entendemos nosotros por el ecosistema Microsoft a nivel de sala de reuniones, pues tanto la Surface Hub 2 como el Windows Collaboration Display, como soluciones de Microsoft Team Rooms, es decir, para iniciar rápido la sesión. En este caso, pues Logitech Tab, que si algunos no estuvisteis, tenéis un webinar donde se explicó por parte de Christophe Melin pues en mucha profundidad estas soluciones en detalle. Creo que se realizó este 14 de este mes. Y luego pues Microsoft Teams y Whiteboard, donde veis pues cómo entendemos que se pues interaccionan este software con el dispositivo, con la parte más hardware, ¿no? Para nosotros ya no son entes divisibles, sino que son una única entidad, tanto software como hardware. Y así debemos percibirlo, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cuáles son los próximos eventos que vamos a realizar, que os mencionaba anteriormente? Pues empezaremos este 6 de junio con un evento presencial aquí en Barcelona, donde pues entraremos en mucha más profundidad y os sabremos mucho más de este ecosistema Microsoft. Luego seguiremos con webinars el día 20 de junio, donde explicaremos cómo integrar todos esos conceptos o ordenar estos conceptos de Teams y Whiteboard para Hub. Haremos el mismo evento que comentábamos en Barcelona, en Madrid, el 4 de julio. Y a día de hoy tenemos planificado hasta el 11 de julio, donde pues, haremos un webinar exclusivo para explicaros cómo migrar hacia Teams. Sobre todo, este estará enfocado pues, a ver cómo sacar más potencial a Teams y a ver pues, realmente cómo podemos pasar de Hub 1 a Hub 2 y sacando todo este potencial con este software que os comentábamos, ¿no? Como os decía, si alguno tiene Hub
uno vendió Hub 1 en su momento y no ha hecho esta migración hacia Teams a sus clientes, es muy importante que sepa que a día de hoy estos clientes también tienen acceso a Whiteboard y a las nuevas capacidades de Whiteboard. Antes se llamaba Whiteboard 2016, ahora es Whiteboard a secas. El Hub 1 empieza directamente con Whiteboard, entonces, con Whiteboard 2016. Entonces, muchas de las funciones que os he comentado de la varita mágica o del reconocimiento de texto y de las formas ya están disponibles para testeo. Entonces, simplemente lo que tenéis que hacer es eliminar Whiteboard 2016 y trabajar con Whiteboard. ¿De acuerdo? Truquitos de estos son los que vamos a ver en el Connect Online del próximo 11 de julio. ¿A qué os invito? Pues si como partners de Microsoft queréis conocer más, ya podéis poner vuestras órdenes para estas unidades demo. Podéis registrar estas oportunidades, como os decía, clave. Si no sabéis si sois authorized o no lo sois todavía, pues traspasarnos esta inquietud e intentaremos poneros en contacto con Microsoft y daros los pasos a seguir para que pues validen o deneguen vuestra solicitud. Y recordad, esto es first come, first serve, en el sentido de que algunos ya habéis pasado pues un poco vuestra inquietud y vuestras reservas. Seguid haciéndolo y seguid indicando pues estos proyectos. Los que no lo hayáis hecho, pues os invito a que lo hagáis, porque realmente si queréis desbloquear estas oportunidades cuando el dispositivo esté disponible, así garantizaréis estas unidades estén para vosotros, ¿no? Lo que os comentaba con este repaso de todos estos webinars que vamos a ir haciendo, pues, oye, estad atentos, haremos más webinars técnicos y algunos más enfocados a cómo vender la solución y sobre todo, si tenéis una hub en vuestras oficinas, actualizadla y si la vendisteis anteriormente, aprovechad para contactar a vuestros clientes para indicarles pues, que pueden desbloquear según qué funcionalidades con Teams o con Whiteboard, ¿de acuerdo? A partir de ahí, no sé si han ido llegando preguntas. Voy a ir explicándoos cómo os podemos ayudar en más detalle, pero me gustaría pues un poco ir respondiendo a las preguntas que puedan ir llegando por vuestra parte. Gracias, Marc. Un webinar muy interesante. La verdad que creo haberlo comentado ya. Estoy particularmente emocionado por la llegada de Microsoft Surface Hub 2S. La verdad que creo que sea un producto que nos permitirá a todos poder diferenciarnos con respecto a la competencia. De momento no hay preguntas, la verdad que estaba todo muy bien explicado. Yo vuelvo a repetir y recordar que esta misma tarde compartiré con todos presentación y grabación de la sesión para que tengáis también una vez más mi contacto y podáis poneros en contacto conmigo de manera sencilla. Sí, hay una pregunta Sí, en este caso. sí, que pone en el webinar de Microsoft se dijo que el soporte de pared era un VESA 350 por 350. Es correcto. O sea, lo que sí que es verdad que no es un estándar como habitual, 100%, etcétera, etcétera, 600 por 400, sino que realmente es un formato un poco peculiar. Entonces, bueno, si alguno encuentra una solución en el mercado compatible, yo en este sentido, mi recomendación sería trabajar con Steelcase, al menos hasta que algún fabricante pueda poner este sello de compatibilidad con... Ya, porque creo que aquí el diferencial importante sea la compatibilidad reconocida por Microsoft directamente, porque está claro que en el caso de elegir soluciones alternativas, pero no aprobadas de alguna manera por parte de Microsoft, quizás haya algún problema. Pues sí, una muy buena pregunta y buena aportación, sí, sí. Podemos conectar cualquier PC vía USB-C y tener audio y touch del Hub 2S. Cualquier PC con Windows 10, matizaría. O sea, la respuesta es sí, pero lógicamente el sistema operativo dentro de la casa de Microsoft. Esta opción también está habilitada para otro tipo de display, que son los Windows Collaboration Display, ya como Mark ha tenido la oportunidad de comentar muchas otras veces, que son paneles desarrollados en partnership con Microsoft por parte de Avocore y Sharp,
y que permiten exclusivamente esta opción, ¿no? Conectar el ordenador con un único cable USB-C y trasladar toda la parte software y de gestión del PC directamente a la pantalla táctil. Exacto. Gracias, Vittorio, por el apunte, porque realmente incluso Windows Collaboration Display permite alguna cosa más como conectividad de red, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues sí, completamente toda la conectividad de audio, vídeo y touchback la tenemos con el USB-C también. O sea, es muy parecido el comportamiento, algunas pequeñas diferenciaciones, ¿no? Y como un poco para lo que siempre os comento, pues que la plataforma lidera conversaciones de toma de decisiones. En este sentido, Microsoft está presente en más del 70% de las compañías en España con sus soluciones Office 365 y demás. Por tanto, hay una oportunidad muy grande de negocio, entendiendo cuál es el ecosistema de Microsoft para estos espacios, ¿no? En este caso, pues como comentaba muy bien Vittorio, tendremos la Hub 2S que nos permitirá a día de hoy pues, desplegar esta movilidad, estos open spaces e incluso trabajarlo como un recurso compartido para, pues lo que os decía, que cualquier espacio se convierta en una sala de reuniones y realmente pues acercar los equipos remotos y lo mismo sin la movilidad, acercar los equipos remotos y coger más datos de estas salas de reuniones, es lo que nos permite Windows Collaboration Display, porque además incorpora sensores IoT. Si queréis saber más, hay un webinar grabado de hace unos meses donde realmente se explicaba un poco con muchísima más profundidad, en este caso sobre el display de Avocore. Pero os invito a venir a Barcelona el día 6, porque podréis ver en primicia una unidad preliminar del fabricante Sharp que tendremos aquí, en este caso fabricante Sharp es de 70 pulgadas, ¿no? Podremos resolver con pues, mucho más detalle todas estas consultas que puedan surgir alrededor de cómo se integra este USB-C, cómo se trabaja con el dispositivo de uno mismo, ¿no? Y al final esto tiene una ventaja muy clara desde el punto de vista de IT o de la certificación de seguridad de IT, porque realmente ellos ya han homologado y certificado los dispositivos. Es otro tipo de Bring Your Own Device, ¿no? En este caso no inalámbrico. Y luego también veremos pues, Microsoft Teams, pues en este caso veis aquí Logitech Tab, cómo pues, forma parte de este ecosistema y cómo lo que nos permite es estas salas ya equipadas, a lo mejor sin videoconferencia, cómo podemos realmente pues, iniciar estas sesiones rápidas en Teams con un solo clic y estar trabajando local y remotamente con participantes en cualquier lado, ¿no? Sí, estaría muy bien que todos aquellos que puedan atiendan a este evento, no solo por todo lo que has comentado tú, pero también a la tele para ver nuestras nuevas oficinas que acabamos de inaugurar. Tenemos unas oficinas muy bonitas que iremos desarrollando todavía más para ayudaros también a desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Concretamente, el evento se tendrá en la sala que se llama Showroom, y es una sala completamente dedicada a soluciones Maverick que iremos mejorando a lo largo del tiempo y actualizándola periódicamente para que también podamos involucraros más en presentaciones de producto y para que también podáis invitar a vuestros clientes a ver estas soluciones. Mientras han llegado otras preguntas, los precios que hemos visto son los precios de base para los revendedores. Sí, fijaros que os indicaba PV de siempre. En este caso, en España intentaremos no trabajar con digamos, con un precio de venta público. Siempre estamos supeditados a que Microsoft en un momento determinado decida publicar estos precios de venta público, de forma que el margen cada uno decidirá con el que trabaja, ¿no? Así trabajaremos a día de hoy. Y un poco pues lo que habéis visto tanto de soportes como de los distintos dispositivos sería los costes de reseller, precisamente al distribuidor. ¿Podemos conectar un Logitech Tab? Es una buenísima pregunta. La verdad es que a día de hoy no, porque el Logitech Tab se venderán bundles inicialmente, pues las tres grandes plataformas con las que ha salido, que sería pues Microsoft, como hemos dicho, que nos ocupa, Google y Zoom, pero para Microsoft y para las demás, de momento solo se venderá con bundles con cámara, no se venderá solo la consola. Cuando la consola se pueda ofrecer de una forma independiente, a partir de ahí eso será perfectamente integrable con Hub 2S. Eso no quiere decir que no pueda tener
el bundle más el Hub 2S, porque lo que os decía, podemos tener una sala equipada completamente pues con Microsoft Teams Rooms y un display no táctil, por ejemplo, de 65 pulgadas, trabajando pues habitualmente para unas 8 personas, más o menos, y al mismo tiempo, pues lo que os decía, tener un Hub 2S pues, en la planta donde pues, a lo mejor tenemos 5 salas y puntualmente llegar a la sala donde está equipada con las soluciones tecnologías audiovisuales que os comentaba anteriormente. Entonces, ahí no habría esa redundancia. Sí que si el equipo no es móvil, si no va con el soporte móvil, ahí, perdonadme, pero estaríamos incurriendo en una pequeña redundancia. Y el ATAP, si no me equivoco, también incluye un mini PC. Correcto. Y entonces, bueno, quizás una alternativa, aunque no sé si luego tendría mucho sentido o no, sería utilizar el mini PC y la cámara para equipar otra sala, como comentabas tú, Sí. aunque luego no haya un controlador de mesa, y dejar la TAP como consola en la sala con la Microsoft Surface Hub 2S. Hay otra pregunta que pone si la Hub 2 tiene o no inteligencia, es decir, ¿tiene integrado un PC como la Hub 1? Perdón, ya me temía esta pregunta porque con el display sin PC que os decía que sale a finales de 2019 puede quedar alguna duda, ¿no? Entonces, el dispositivo Hub 2S viene con un procesado, que es lo que os decía, muy potente para pues, dar esta resolución, aceptar estos accesorios con 4K y trabajar cómodamente pues, a nivel de RAM, etcétera, etcétera. Entonces, todo este procesado está disponible en Hub 2S y se deberá actualizar el cartucho como tal para trabajar con Hub 2 X, que sea la versión en la nube, ¿de acuerdo? Por tanto, respondiendo a la pregunta, muy buena clarificación, Hub 2S incluye este procesado, incluye este PC y este poder computacional. ¿Cuándo va a estar disponible la versión de software en Portrait para poder utilizar la función de rotación? Me encantaría tener una respuesta certera, pero la verdad es que a día de hoy tenemos un 2020 muy ambiguo. Es decir, no hay ni Q identificado. Yo intuyo, y eso ya es mi bola de cristal, que estaríamos hablando de Q2, o sea, antes de verano del año que viene. O sea, que hay un periodo bastante largo antes de que llegue lo que todos habéis visto en los vídeos iniciales de hace más de X tiempo. No recuerdo exactamente cuándo se lanzó el vídeo, pero sí que lleva tiempo este vídeo donde vemos todas estas funciones que yo ya he visto funcionando y os digo que son muy potentes. Pero que de alguna forma no están en fase de testeo porque quieren que pues que no haya ningún tipo de error y esté todo pues sin, como os decía, sin fricciones, sin ningún bug, ¿no? Y esto es importante. Bueno, preguntan de forma relacionada si el Hub 2S también se puede vender sin PC incluido. Sí, muy buena pregunta. A día de hoy no. O sea, quizá matizar eso. A día de hoy, vamos a clarificar un poco más. A día de hoy nosotros ya podéis pasar pedidos, es decir, nosotros ya Microsoft ya acepta pedidos. Lo que nos está indicando es que entrega en agosto. Entonces, agosto, ¿qué quiere decir? Que desde agosto hasta finales de año solo tendremos 3 referencias. ¿Cuáles son estas 3 referencias? Hub 2S, el lápiz y la cámara. ¿Hace falta adquirir lápiz y cámara? Pues oye, no, porque ya tengo un Hub 2S con una cámara y un lápiz. ¿Que se me rompe? Pues entonces sí que tendré que quiero otro lápiz, entonces sí que tendré que poner un pedido de otro lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, a partir de ahí también hay 2 referencias más, que son ampliaciones de garantía. Esto en breve tendremos pues podemos compartir con vosotros todo el concepto de precios alrededor, ¿no? De momento, pues, disculpad, pero todo ha ido pues muy rápido y de alguna forma lo que sí que queremos que quede claro es que sí, que estará disponible, pero esta referencia no estará disponible hasta finales de año, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy no es una opción viable para los proyectos que sean a corto plazo y no hay un precio como tal. Se estima que sea pues estamos un 20-30% más económico. Igual que si queréis, os puedo indicar cuál será el orden de magnitud de la batería móvil
por si pues estáis trabajando en un proyecto que no se quede en el aire. Pero, digamos, si habéis visto el precio de los soportes de móvil, de Steelcase, pues será ligeramente superior a ese, ¿no? A ver, perdonad. El soporte móvil, en este caso, pues, perdón que busco un momento la diapositiva. Estaríamos hablando de 1167, pues será ligeramente algo superior, ¿no? En Estados Unidos estaba sobre 1400 PVP, aquí llegará pues a la conversión más el precio de venta distribuido será relativamente inferior, ¿no? En esta primera fase podemos elegir entre Windows 10 e IoT. No, muy buena pregunta. Esto, como os indicaba al principio, es una característica que se anunció y que está disponible a finales de este año. No veo más preguntas, así que creo que... Simplemente yo me gustaría recordaros un poco pues todas las soluciones dentro del portfolio de Maverick, soluciones audiovisuales profesionales, que lógicamente solo movemos en un entorno B2B de canal. Y también, pues, recordaros los básicos, ¿no? Tanto de stock, de financiación y demás. Sí, sobre todo, pensad en lo que os decía del software, veréis muy atractivo trabajar este concepto como Technology as a Service. Es decir, si estamos trabajando y estamos vendiendo software de licenciamiento de Microsoft, Office 365, todos los suites de Microsoft y tenemos un plan anual o mensual, lo lógico, y hablar de golpe de pues estos casi de esta magnitud de mucho más elevada por un solo dispositivo, una inversión de golpe, pues si la diluimos en este plan mensual o anual, tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, dime. Perdona, han llegado más preguntas. Mientras tanto, es que no se entiende muy bien cuál es el sistema operativo incluido por defecto. El sistema ahora mismo. es un Windows 10, no sé si lo conocíais de la Japo, no, el Windows 10, digamos, incluido, es un Enterprise, un Windows sistema operativo pensado, adaptado para Hub. Entonces, la clave es que el Windows 10 Pro, que era un planteamiento de muchos clientes finales y de muchos partners, también está disponible y estará disponible a finales de este año. O sea, será una opción con la que adquirir el Hub. De inicio viene con Enterprise, con la variante esta. Al final no deja de ser una variante, ¿eh? También preguntan si soportes y batería estarán disponibles al mismo tiempo. Perdonad que quizá no ha quedado claro. Los soportes de pared y móviles están disponibles y pues ya podemos trabajar en recibir órdenes y podríamos casi suministrar con alguna antelación. No tendría mucho sentido, lógicamente, sin el dispositivo. Pero lo que no está disponible y no está disponible hasta finales de año, como todo lo que os he comentado de software y que va relacionado con el hardware inicial, el Hub 2S, a la batería móvil, a PC, le pasará lo mismo, ¿no? Es decir, se ha retrasado y debería estar disponible a día de hoy, pero se va a retrasar hasta finales de año, noviembre, diciembre se estima. Pues nada más que añadir. Simplemente vuelvo a dar las gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Gracias, Marc. Simplemente añadiros, si os agradecería os registrarais, os siguierais Maverick AV Solutions, donde vamos a ir pues compartiendo con vosotros no solo las novedades aquí a nivel de España. Como sabéis, Maverick tiene presencia en múltiples regiones, casi global. Entonces, siempre es muy interesante seguir a Maverick AV Solutions para todos los insights, todas las tendencias y estar al día de novedades en la industria, ¿no? Gracias, Marc. A vosotros. Hasta luego, chao.